जपंद करो नित पानी अमृत परमेश्वर तेरा जो सिमरै सुखी है अमृत En la India prosperan todas las religiones principales del mundo. Las tradiciones espirituales y la filosofía indias se hacen cada vez más relevantes en la edad moderna, materialista, llena de estrés y de tensiones. Dichas tradiciones se han evolucionado durante miles de años y han acomodado todas las formas de creencia, desde el culto a la naturaleza hasta el politeísmo, el monoteísmo e incluso también el ateísmo. Desde la adoración ceremonial hasta las tradiciones filosóficas y éticas más profundas. Esto ha sido posible debido a su carácter singular y distintivo. Todo el universo es conocido como un organismo holístico. Desde allí, usted ve que hay un Atma. La creación más sutil es el yo y que tiene todas las modalidades diferentes. Divino y sin forma es Él. Está fuera y dentro de Él, sin nacer, sin aliento, sin mente, puro y más elevado que lo más alto inmutable. El fuego es su cabeza, sus ojos son el sol y la luna, las regiones del espacio son sus oídos, su habla, los Vedas revelados, el aire su vida y el corazón el mundo. De sus pies nace la tierra. De hecho, Él es Él, yo de todos los seres. La persona en sí es todo esto, el trabajo, la austeridad y Brahma más allá de la muerte. El que sabe que está en lo sagrado del corazón, Él, aquí, en la tierra, oh querido, corta a pedazos el nudo de la ignorancia. सभी जगह चल के जाते हैं, चाहे बॉम्बे जाओ, दिल्ली जाओ, कहीं पर भी जाओ। तो हमारे को वैराग्य होता है संसार के ऊपर कि हमको इस संसार में पाप नहीं करना है, हमको ब्रह्मचारी जीवन जीना है, इसलिए हम फिर दीक्षा लेने के तैयार होते हैं। जब हम दीक्षा लेते हैं ना, तब भगवान और हमारे गुरु महाराज और धर्म की साक्षी में हम 5 प्रतिज्ञा करते हैं कि हमें इस जीवन में किसी भी जीव को नहीं मारना है।
Esta estatua tiene 17 metros, casi 60 pies de alto. Es el señor Bhujabali Gomteshwar y se encuentra en Karnataka, en el sur de la India. Se considera como la estatua más alta del mundo. Una estatua monolítica tallada en una sola roca. Sravana Belgoda, quizás el centro de peregrinaje más importante de la religión jainista. Aunque decimos la religión jainista, pero el jainismo en realidad es totalmente ateísta. Es algo así como el budismo. Ellos creen en Pran, o en la vida en oposición a una fuerza que pervade en todo el universo. Los Jains creen que debemos de encarar las consecuencias de no solo nuestras acciones, sino también de nuestros pensamientos y deseos. Todo esto se acumula como karma de uno. Para liberarse del ciclo eterno del nacimiento y la defunción, la persona debe reducir la carga de su karma o acciones mediante el pensamiento, la rectitud de intención y la práctica de la no violencia. Ahimsa, o lo que se conoce como la no violencia, se ha perfeccionado en las tradiciones filosóficas y espirituales de la India en una manera muy singular, hasta tal punto que esta noción se hizo prominente externamente en el siglo V y luego fue iniciada de nuevo por el Mahatma Gandhi en el siglo XX. Y él la utilizó, de nuevo, precisamente, al hablar de las ideas tradicionales indias sobre las que usted sabe, Ahimsa. Está muy claro que ha tenido influencias en los pensamientos jainista, budista e hindú. Los tengo dominados a todos y abandonado en todo, finalmente liberado en la destrucción de antojos, sabiéndolo yo mismo. ¿Y a quién le he de dar el crédito? No hay nadie que me rivalice en el mundo del yo y los dioses. Merezco honor verdadero. Yo, un maestro sin par, solo yo, el Buda supremo, plácido y tranquilo. Toda civilización antigua adquiere cierta fuerza y también debilidad. Desarrolla cierta cantidad de envidia en la población. La burguesía tiende a decaer. Hay una necesidad de desafiar y poner en tela de juicio
su vida. Y eso pierde la creatividad en un punto del tiempo. También los reyes hindúes en ese periodo participaron en muchas guerras. La guerra del Mahabharata constituye uno de los ejemplos clásicos de este tipo. Por lo tanto, el Buda surgió en la parte oriental de la India como una fuerte reacción contra esta tradición del hinduismo. Gautam Buda nació como un príncipe del Rajgra, la familia real, en las estribaciones de los Himalayas. Él renunció a su vida real para buscar una solución a los problemas de la enfermedad, la vejez y la muerte. Buda se preocupó por aliviar el sufrimiento humano, y sus enseñanzas son más bien éticas que religiosas. Él hizo hincapié en la realización de buenos actos y la práctica de la no violencia. Él creía en Dharma, o el camino de rectitud, la ley universal, y no hablaba de la existencia de Dios porque nunca llegó a probar su existencia de una manera formal. Una de las principales personas responsables para la extensión del budismo fue el emperador Ashoka después de la guerra de Kalinga. La enorme guerra de Kalinga, peleada por el emperador Ashoka, en el que él ganó, pero millones de personas murieron o quedaron heridas y otros muchos más fueron tomados presos. Al ver la inutilidad de la guerra y consternado por la matanza sangrienta que había causado, el emperador Ashoka decidió renunciar a la guerra como un instrumento, como un objetivo de su imperio, y abrazó el camino del Dharma, o el camino de rectitud, y como consecuencia mandó establecer las inscripciones en roca para predicar su nueva fe, el budismo. De este modo, él se convirtió al budismo, de lo que antes era solo una creencia sectaria, en una de las principales religiones del mundo. Y así envió mensajeros por toda la religión del sudeste asiático y a China para diseminar las enseñanzas del Buda. Nuestra meta es el nirvana, el moksha. Nuestra mente produce la existencia cíclica. Con el fin de liberarnos de esta existencia mundanal cíclica, tenemos que hacer alguna práctica. Una vez que usted se da cuenta de esto y la acepta, el nirvana, ya no habrá una existencia cíclica, ya no habrá que renacer. Para lograrlo, hay que ir y abordar la fuente del renacimiento, es decir, el estar apegados. En la lista budista de virtudes se destacan Maitri, la amistad universal con todos; Karuna, la compasión por todos; Udita, la alegría en la felicidad de los demás; y Upeksha, tratar a los demás con igualdad, de modo que usted ame a todos independientemente de que si lo reciprocan o no. Usted debe conseguir, mediante una disciplina ardua, un estado en que ningún deseo o aversión le induce a actuar. ¿Existe la realidad detrás de lo que vemos? Y si hay esa realidad, ¿la puedo percibir? ¿Y cómo? Vemos en el Upanishad una pregunta que plantean con frecuencia el rey y la gente común es: ¿quién soy yo? Y a menos de que se encuentre una respuesta, usted no podrá quedarse satisfecho.
De modo que la búsqueda del yo lo lleva muy lejos de un mundo confortable y te transporta en un bosque como si, al buscar el propio yo, usted podrá saber quién es. El árbol banyan, con su enorme bóveda protectiva de ramas, follajes y hojas, es objeto sagrado de veneración en la India. De hecho, el libro sagrado, el Upanishad, hace referencia al mismo. El Upanishad en sí quiere decir sentarse cerca de Guruji para asimilar la sabiduría de él. El amor banyan aparece en uno de los discursos del Upanishad. El gurú le dice a su discípulo que le traiga la fruta del árbol banya. El discípulo dice, ya la he traído. Y el gurú ordena, rómpela. Dice, ya la he roto. ¿Qué es lo que ves? Dice, semillas muy pequeñas, dice el discípulo. Rompe una de las semillas. La he roto. ¿Ahora qué es lo que ves? No veo nada. Mi hijo, en lo que no percibes está la esencia. Y en esa esencia existe este árbol poderoso del banyan. Créeme, hijo, en esta esencia está el yo de todo lo que existe. Esta es la verdad. Este es el yo. Es el Tat, Tavyam, así. Eso es lo que tú eres. Canalice la energía con su acción, porque eso es lo que muestra ciertas mudras en su cuerpo que él participa. Sus energías sutiles y su mente toman parte en esto, y todas estas cosas juntas despertarán el poder que está dentro de usted. Se analiza y se utiliza para el beneficio o para el beneficio de la humanidad. यज्ञ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हमारे ऋषियों के द्वारा बनाई गई है, और उसमें एक ज्योमेट्रिकली यदि आप देखें तो यज्ञ कुंड होता है, और यज्ञ कुंड जो मंदिर होता है वो ऐसा होता है हमारा, और यज्ञ कुंड जो होता है वो ऐसा होता है। मंदिर जो है कॉस्मिक एनर्जी को कंसंट्रेट करके एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है, और वो मूर्ति हो सकती है, मूर्ति के नीचे का पैर हो सकता है, शिवलिंग हो सकता है, और इसी प्रकार से हमारे जितने पायरामिड से सब बनते थे, इसी प्रकार से हमारे टॉम्स की सबकी डिजाइन थी। उसी को उल्टा कर दीजिए तो यज्ञ कुंड बन जाता है, ट्रेपेजॉइड। और जितनी एनर्जी कॉस्मिक एनर्जी होती है उसको डिसिपेट करने का काम, फैलाने का काम, करने का काम यज्ञ का होता है। Todos los diagramas tántricos que usted ve se hacen a base de curvas, forma de un círculo y con líneas rectas. El mandala representa el subconsciente de su mente, por eso tiene todos los elementos que pueden estimular la subconsciencia. Por eso usted se sienta delante del mandala, lleno de colorido, que tiene ciertos patrones y está encendido con lámparas, y usted recita ahí el canto. Eso crea el ambiente que causa el despertar de la energía que yace latente de usted. En nuestro cuerpo hay 7 posiciones en lugares sutiles, concentrados. El lugar principal donde se concentra la energía se llama Muladhara. La Muladhara es el principio de la solidez.
Por eso, como le dije, la solidez está representada con un cuadro y es el lugar donde se encuentra Kundalini, la energía latente en cada uno de nosotros, el Muladhara, y cuando usted hace su sadhana, se dice que el Agni o el fuego se encenderá. Este es el yo mismo dentro de mi corazón. Es el yo mismo más pequeño que un grano de arroz, que un grano de maíz, que una semilla de mostaza, que un grano de cebada. Ese es el yo dentro del corazón más grande de la tierra, más grande que la atmósfera, más grande que el cielo, más grande que este mundo, que contiene todas las obras, todos los deseos, todos los olores, todos los sabores, que abarca el mundo entero sin hablar, sin preocuparse. Ese es el yo mío dentro del corazón. Ese es Brahma. En él entraré yo a partir de aquí. La civilización india ha demostrado una gran capacidad para asimilar los pensamientos, ideas y tradiciones culturales. La llegada del Islam, con su idea de la hermandad de hombres, la unidad de Dios, la rendición del hombre ante la voluntad de Dios y la actitud no ritualista a la religión, crearon un gran impacto en los pensadores y reformadores de la India. El constante intercambio de ideas dio lugar a los movimientos muy populares del sufismo y el bhakti. El énfasis del sufismo en el amor, la igualdad de todos los seres humanos y la hermandad universal es muy parecido a la filosofía vedántica, que afirma que el espíritu individual es una manifestación del alma suprema o Dios y que finalmente se fusiona con él. En la tela del logro espiritual de la India hay muchos hilos contrastantes y extraordinarios de la síntesis de una cultura compuesta.
Por ejemplo, ¿sabía usted que la tradición sufí profundamente mística no cree en Dios? Y pese a esto, tiene mucho en común con la tradición Bhakti, que exige una total identificación con Dios. जो मुनिर मानुष, तो मुनिर मानुष है बाउल का देवता। तो ये जो देवता है वही मुनिर मानुष का साधना करने के लिए बाउल घूमता है, देश और विदेश हर जगह पर घूमता है मुनिर मानुष को मिलने के लिए। एवं मुनिर मानुष जब मिल जाएगा तो वही भगवान दर्शन हो जाएगा। Los baúl son cantantes mendicantes que vagabundean y expresan su amor por Dios mediante canciones devocionales. Los sufíes representan un aspecto del Islam y nuestra literatura de la tradición Bhakti dice que cuando otros entran en su vida se intercambian cosas mutuamente y cuando ocurre esto ellos se convierten en una parte de su psique. Por eso los sufís nos influenciaron en la forma en la que nosotros cantamos. Los baúl o kabir, por ejemplo, son un gran ejemplo de estas dos tradiciones maduradas en una gran resolución de la manifestación universal. बताऊं क्या रुखे मौला से क्या मालूम होता है, बताऊं क्या रुखे मौला से क्या मालूम होता है, वो आई रहे जिसमें खुदा मालूम होता है, वो आई रहे जिसमें खुदा मालूम होता है। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा। जहाँ पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है, मालिकुल को मौला मौला है पाली, ये मौला है पाली, ये मौला है पाली। La simple necesidad del cariño, un corazón limpio y ningún ritual, junto con la inmensamente poderosa calidad curativa de la música devocional, tienen un mayor encanto para las personas de todas las religiones y denominaciones. Los famosos relicarios de estos santos ofrecen al pueblo un espacio para dialogar con Dios de manera íntima y particular, sin ninguna intervención e intermediación externas. अली मौला या अली मजहर आयात तुझे जान गए, या अली मजहर आयात तुझे जान गए, हद से गुजरे तो मुसेरी भी खुदा मान गए, हद से गुजरे तो मुसेरी भी खुदा मान गए। ¿Qué es lo que vincula al gran místico sufi y al poeta Amir Khusro con otros místicos tales como Takaram o Kabir? Yo pienso que es el amor universal, el amor infinito, desenfrenado, el amor que une el uno con el otro. नाम कैसे होता पतत पवन, नाम कैसे होता तो ही मोहे मोहे तो ही मोहे मोहे तो ही। अंतर कैसा कनक कटक जल तंग जैसा, कनक कटक जल तंग जैसा तो ही मोहे मोहे तो ही मोहे मोहे तो ही।
बने तेरे ओले परम के पर्दे सतगुर खोले जोग बनया तेरा कीर्तन गाई जोग बनया तेरा कीर्तन गाई जोग बनया El templo dorado en Amritsar es el punto central de la religión Sikh en el Punjab. La palabra Sikh significa discípulo, y los Sikhs siguen las enseñanzas del Guru Nanak, el gran místico y santo del siglo XV. Él creía que Dios es uno, sin forma y es inefable. Él predicaba la hermandad universal de todos los hombres. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive our King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. La cristianidad llegó a la India en tiempos tan tempranos como el siglo I de la era cristiana y encontró su propio lugar en el corazón del pueblo. La India siempre ha celebrado el espíritu religioso y filosófico del hombre independientemente de dónde viene. Todas las religiones y creencias se practican de manera ferviente, aún hoy en día. La religión védica no solo trata de asuntos de abstracción cosmológica, también trata de la vida diaria con problemas de la moralidad, la ética, política y las acciones. Por ejemplo, el gran poeta épico, el Mahabharata, encontrará ahí usted algunos episodios interesantes que ponen de relieve esta contradicción interna. Uno de los protagonistas, Arjuna, se para en medio de la batalla de Kurukshetra y no puede seguir luchando más porque de repente él se pregunta a sí mismo cómo puede seguir matando a sus propios hermanos que son su propia sangre. Y es aquí donde el Señor Krishna, su guía, interviene y le dice: mira, mi amigo, lo que tú debes hacer es tu deber y hay que cumplirlo. No hay nada en este mundo, oh Arjuna, que no pueda hacer yo, ni hay nada que he de lograr. A pesar de esto, cumplo mis deberes. Siempre has de deber, eficazmente, sin ningún apego.
Al hacer tu deber sin apego, el hombre logra alcanzar al Ser Supremo. El rasgo espiritual del pensamiento indio ha abordado esta cuestión de manera seria. El Bhagavad Gita también se refiere a esta cuestión porque Arjuna sufre de la ansiedad. Eso está lleno del shoka o el lamento. Y por supuesto es Vajavita, es decir, tiene miedo y no quiere cumplir su deber exactamente igual que una persona que se enferruña y se siente en el rincón y dice, no quiero hacer mis deberes. Y Krishna le responde, mira, ya sabes que lo que es importante es que hagas lo que tienes que hacer. Ese yo dentro del cuerpo de la naturaleza de luz y pureza puede lograrse mediante la verdad, mediante la austeridad, mediante el conocimiento verdadero, mediante la práctica constante de la castidad. Este yo no puede lograrse por instrucción, ni por el poder intelectual, ni por mucho oído. Esto ha de lograrse porque lo elige el yo. A ese ser a quien el yo revela su propia naturaleza. Él dice, Padre, por favor enséñame. Y él responde, Hijo, allí ves un árbol. Abandonada por la vida, la ramita muere. Abandonada por la vida, muere también la rama del árbol. Abandonado por la vida, el árbol también muere. Pero la vida no muere. El que no muere, que pervade, que todo lo que pervade, y usted también, y eso es la verdad. Tanta vamasi shevet que tú. La sílaba Om es el arco, el yo de uno mismo de hecho es la flecha. Se habla de Brahma como el blanco. Hay que acertarlo sin cometer un error. Así uno se une con él mismo, igual que la flecha se une con el blanco. Om es una sílaba principal empleada no solo en las principales prácticas hindúes, sino también en los practicantes budistas y jainistas. Se considera como una sílaba principal y del sonido del cual llega a existir el propio universo. Y las tres letras que forman la sílaba Om se asocian con las tres diferentes niveles del estado consciente. Y Om, una vez recitada, puede considerarse como el modelo para un viaje hacia adentro del nivel más profundo del estado consciente. Omkaram bindu samyuktam nityam dhyayanti yoginaha kamadam mokshadam jaiva omkaraya namo namaha omkaraya namo namaha. Es una plegaria hermosa, una oración verdaderamente sublime. No es como decir, Dios dame riqueza, Dios dame dinero, Dios dame una mujer bella. No, lo que dice es, dame conocimiento. ¿Y qué mejor plegaria uno puede decir? La práctica del yoga ayuda al cuerpo y al psique de convertirse en algo dinámicamente positivo para que pueda encarar la tensión y el estrés del mundo moderno, porque no hay acumulación ni cierre en el sistema, porque es como un pozo sin fondo. El yoga nos ayuda a arrojar las impurezas mentales, las impurezas físicas de nuestro cuerpo y mente, y de esta forma es que el yoga ha atraído a millones de personas de todo el mundo. El yoga nos enseña a meditar, a lograr la tranquilidad. Solo en bajar el ritmo del cuerpo y cerrar los ojos, el yoga nos ofrece la tranquilidad. Y hemos visto en las estatuas de los monjes sentados en postura de meditación en la civilización de Mohenjo-daro y Harappa, que indican que la práctica del dhyana o la meditación se remonta a tiempos muy antiguos en la India. हमरा सुनेलु तू पुकार हो जय
जय गंगा महारानी हमहु के देदा दर्शनवा जय गंगा महारानी तोह के चढ़ैबे मैया तोह के चढ़ैबे मैया पियरी नथुनिया और चढ़ैबे गले हार हो जय गंगा महारानी। De todos los centros de peregrinaje y adoración, Benares o Varanasi, la ciudad sagrada, ubicada en las orillas del río Ganges, en el norte de la India, constituye la personificación física y el símbolo del universo religioso, filosófico y espiritual de la India. Es el puente entre este mundo y el próximo. Morirse en Varanasi, creen los hindúes devotos, es alcanzar la salvación inmediatamente y la liberación del ciclo eterno de la vida y la muerte. De hecho, Varanasi es el comienzo y el fin del Dharma, el camino de la rectitud de la India eterna.